Vamos a estudiar con Rashi, Shemot, capítulo 35, 4 y 5. Esto es lo que Hashem me ha ordenado que les transmitiera a ustedes. Recolecten de ustedes una ofrenda para Hashem. Todo aquel que sea generoso de corazón, que done una ofrenda para Hashem de los siguientes elementos: oro, plata, cobre, y sigue diciendo lo que se debe recaudar. Como vimos anteriormente, la otra parte de la Torá, la otra parte donde ya habíamos visto este tema de las ofrendas, es la parashá Terumá, ¿sí? Habíamos visto en el capítulo 25 el tema de las ofrendas. Se conecta con esa parashá porque está hablando del mismo tema y las mismas circunstancias, es el mismo asunto, pero mirándolo desde otra perspectiva. Aquí encontramos dos cosas. Por un lado, nos hace caer en cuenta el Yakar, que se nos está hablando de una ofrenda obligatoria, pero por otro lado, se nos está hablando de una ofrenda voluntaria. Entonces, al fin, ¿qué? La pregunta es, ¿las contribuciones para el tabernáculo eran obligatorias o eran voluntarias? Vamos a estudiar ese punto. Rashi dice con respecto a quien tiene un corazón dispuesto, que es lo que está diciendo el versículo 5, 35:5, dice, todo aquel que sea generoso de corazón o que tenga un corazón dispuesto. Rashi nos dice, porque su corazón lo impulsa a la generosidad. Se llama a aquel que es impulsado a la generosidad por el corazón. Ya he explicado los diversos materiales que forman la contribución al tabernáculo y la obra realizada en él en los pasajes donde se dieron los mandatos al respecto. Ahora sí entramos a mirar qué nos dice el Kli Yakar. Pareciera haber una contradicción en el versículo 5. El versículo comienza, junten de entre ustedes una ofrenda de contribución para Dios, lo que sugiere que se está hablando aquí de un donativo obligatorio, porque la primera parte del versículo nos dice, junten de entre ustedes una ofrenda de contribución para Dios. Ahí no está diciendo el que quiera, sino junten una ofrenda, punto, y cada uno tiene que dar. Eso es un donativo obligatorio que fue juntado. Sin embargo, el mismo versículo concluye, cada persona cuyo corazón lo inspira a la generosidad debe traer la contribución para Dios, lo que sugiere que las contribuciones eran voluntarias, dependiendo de un sentimiento de generosidad de la persona. De esto vemos entonces, según analiza el Kli Yakar, que de hecho había dos tipos de contribución, una obligatoria y una voluntaria. ¿Para qué era esto que se estaba recogiendo? Para la construcción del Mishkan. Sin embargo, en la Parashat Terumá, que empezamos a mirar, cuando Dios ordena a Moshe la construcción del tabernáculo, no hay mención alguna en la Torah misma de cualquier contribución voluntaria. Más bien se nos ordena, dice el Humash de Gutnick, más bien se nos dice que todas las contribuciones deben juntarse compulsivamente. ¿Por qué? Porque dice, tomen mi ofrenda de cada persona, esta es la contribución que tomarán de ellos. Veíamos que los rabinos nos enseñan que en la Parashat Teruma, cuando está hablando del medio shekel, en el momento de que se va a construir el tabernáculo, se está hablando la orden dada. Tomen una ofrenda del pueblo para mí, o en honor a Dios, es una orden dada al liderazgo. De modo que para el pueblo, para todos, era una orden y aquel que no quería dar, iban directamente a su casa, a su tienda y allá mismo le caían y le recogían la plata. Es decir, que era obligatorio. Y la parte donde dice que tome mi ofrenda, los líderes, que tomen mi ofrenda de todo aquel cuyo corazón lo motive, todo aquel quien, todo líder que le motive a entregar esa ofrenda de buena gana, de buena fe. Entonces concluíamos que, por un lado, la ofrenda que deberían tomar los líderes del pueblo era obligatoria para el pueblo
y era voluntaria del líder de los que recolectaban el dinero, entregarla con amor de corazón a Hashem. Pero lo que nos está diciendo el pasaje de la Parashá Vayagel es que la ofrenda, por un lado, recolecten de ustedes una ofrenda, es decir, esto es un mandato obligatorio, y por otro lado, que todo aquel que sea generoso de corazón debe dar. Por ese lado es voluntario. La pregunta es, ¿por qué se mencionan las contribuciones voluntarias explícitamente solo aquí en la Parashá Vayagel y no en la Parashá Terumá? La explicación a esto la podemos ver en el tema de la construcción del tabernáculo. Sucede que la construcción del tabernáculo fue una mitzvah que Dios dio al pueblo judío para lograr expiación por hacer el becerro de oro. De hecho, el tabernáculo se llamaba el tabernáculo del testimonio. ¿Qué nos dice Shemot 38:21? Este es el recuento del Mishkan, el Mishkan del testimonio. ¿Por qué era llamado Mishkan del testimonio? El comentario que nos hace Rashi al respecto, veámoslo. El tabernáculo era un testimonio para Israel de que Dios se había mostrado indulgente con ellos con respecto al incidente del becerro de oro, pues a través del templo hizo que su Shejinah morara entre ellos. Ya estaba programado desde antes de salir de Egipto que se iba a construir un tabernáculo y para eso ya se había mandado sembrar árboles de madera acacia especiales porque esa madera iba a ser transportada para el tema del tabernáculo. Lo que no se sabía todavía era cómo se iba a llamar. Se me empieza a llamar tabernáculo del testimonio después del pecado del becerro de oro. Y entonces ahora el tabernáculo sirve como testimonio de qué? Testimonio de que el pueblo de Israel ofrendó para la construcción del tabernáculo. Bien, y que a través de esa ofrenda Dios perdonó el error del becerro de oro. Y de ahí en adelante, a través de este perdón, producto del arrepentimiento del pueblo de Israel, Dios, la presencia divina moró en medio del pueblo de Israel. Entonces, en términos prácticos, vemos que esta explicación se logró con los donativos del pueblo judío, que esta expiación se logró con los donativos del pueblo judío al tabernáculo, mientras antes ellos habían dado su oro con entusiasmo para construir un ídolo, ahora daban con entusiasmo aún mayor para una mitzvah como la Torá declara que la gente trajo mucho más de lo que se precisó para hacer el trabajo que Dios había ordenado hacer. Eso está en el capítulo 36 de Shemot, versículo 5. Este espíritu de generosidad se expresó en su mayor grado con las contribuciones voluntarias, pues en última instancia cualquier compromiso obligatorio solo puede expresar un grado limitado de buena voluntad. Es decir, por un lado, debían dar sí o sí para la construcción del tabernáculo. Bien, pero ahora, producto del pecado del becerro de oro, además de que debían construir el tabernáculo, debían dar voluntariamente, ya que voluntariamente dieron para construir o para hacer el becerro, para construir un ídolo. Ya que hicieron eso, ahora se les pide, bueno, ahora tienen que dar también de corazón para reivindicarse del error de haber dado su oro para levantar un ídolo. En esta parasha, cuando Moshe dijo al pueblo judío qué materiales precisaban ser donados, acentuó, a excepción de la plata, que debían ser de una manera voluntaria, como dice el versículo, que cada hombre cuyo corazón lo inspira a la generosidad dé. Pues este era un elemento crucial en la construcción del tabernáculo, asegurar ¿qué? Asegurar la expiación para el pueblo judío. Antes de la construcción del Mishkan, ya haciendo el recuento, el pueblo de Israel cometió el grave pecado de adorar el becerro de oro. Este acto fue una traición
al pacto con Dios y requirió de un proceso de expiación y reconciliación. Retirar la suciedad producto del pecado y un acercamiento de reconciliación, por supuesto, por parte del pueblo. Los rabinos enseñan que la construcción del Mishkan y las ofrendas que el pueblo donó para su construcción fueron una forma de reparar la relación con Dios después de este pecado. Al contribuir con sus posesiones para un propósito sagrado, entonces no se trata de una transacción comercial, se trata, ese medio shekel que se dio, de una expiación por cada uno de los hombres, como dieron voluntariamente de su oro para hacer el becerro, ahora entonces deben darlo voluntariamente. Debe ser una donación de corazón. Esto les iba a servir a ellos como un instrumento, primero, de arrepentimiento, porque no hay arrepentimiento en este caso si no se hace voluntariamente, si no se hace de corazón a sus riquezas, cosa que podemos aplicar en nuestros días porque todos de alguna manera necesitamos un sistema de expiación para nuestros errores que hemos cometido. Aquí tenemos que tener en cuenta que la expiación para el judío tiene que ver con transgresiones que se han cometido en vida y que la reparación de esos errores se tienen que hacer en vida. La persona comete actos que lo alejan de Dios y debe reparar esos actos por medio del trabajo personal. No existe dentro del judaísmo la figura de otro que pague por mis errores que puedo yo reparar. Si, por ejemplo, me quedé con el dinero, Dios nos libre, de otra persona, no le devolví la plata que tenía que darle, ¿sí? No es que venga otro a reparar por el error mío, porque finalmente entonces yo no estoy trabajando en cambiar esa inclinación nefasta, esa inclinación negativa. Yo tengo que trabajar para pagar la deuda que adquirí y debo poner la cara y responder. No es esta expiación de la que se está hablando para vida eterna, como se acostumbra a pensar en el medio cristiano o mesiánico. La salvación desde la perspectiva judía para entrar al mundo venidero es producto de las reparaciones que tú hiciste en este mundo, ¿bien? Y por eso, desde el punto de vista hebreo, jamás se ha visto, por ejemplo, al Mesías como alguien que te va a dar salvación por los actos que tú hiciste en este mundo. Para ello hay otros sistemas de explicación de estos temas, pero básicamente tú trabajas todos los días con la Torah que Dios te dio para reparar comportamientos en los que has caído que deben ser corregidos. Tengo que arrepentirme de mal comportamiento, ir y pedir perdón, y no basta con pedir perdón, sino que tengo que entregar la plata. Hay gente que incluso llega al descaro de ir, pedir perdón y no devuelven lo que deben. Eso no sirve. Eso no hay, ahí no hay un arrepentimiento verdadero. Tengo que confrontarme con que la Torah no me alcahuetea en eso. Debo ir y debo pagar y poner la cara. Y si no tengo toda la plata, tengo que negociar y pedir plazos, pero tengo que pagar. Tengo que pagar los intereses que corresponden al deterioro que ha sufrido ese dinero por todo el tiempo que he dejado de dar. Una vez que yo haga eso, he aprendido poniendo en práctica un mandato de la Torá que no debo volverlo a hacer y que debo cuidarme mucho de pedir dineros para darme gusticos quedando mal con el que me prestó. Una vez que sucede eso que di, debo hacerlo con gozo, con cariño, porque a través de ello estoy saliendo de ese problema y por lo tanto me queda a mí la deuda con Dios. Primero arreglé el problema con los demás, tengo ahora sí que venir y pedirle perdón a Dios. ¿Y qué me pide Dios? Que ayude a los demás en la medida de mis posibilidades,
haciendo obra social, dando al necesitado. Y por eso es que para todas las festividades del judaísmo, para todas, siempre lo que se enseña es que, hombre, si vas a comer sabroso en Pesaj, pues calcula tú un dinero que puedas dar, no te vas a endeudar para dar. Jamás en absoluto en la Torah aparece eso, sino que lo que tú puedas dar, dáselo a uno necesitado. Primero, que ese necesitado sea dentro de tu mismo pueblo. Y segundo, al que no lo es, dale. Entonces, a nosotros nos sobran oportunidades y sobre todo aquí en Colombia de darle al que no tiene. Dar a la casa de estudio, dar al, etcétera. Cubrir con ello el dar es una forma de cubrir y de espiar delante de Dios. La manera es, tengo un problema a nivel moral, pido perdón por ello, me arrepiento, me siento mal por ello, ¿sí? No quiero volverlo a hacer. Tomo todas las medidas para no volverlo a hacer. Y doy sedacá al pobre, al necesitado, a aquel que está pasando una circunstancia. Doy sedacá y esa de acá es que usted mismo la da al que está necesitando. Ahí usted está expiando por los pecados cometidos en áreas de la vida que tiene que reparar. En Shemot 35:5 se enfatiza que las ofrendas deben ser dadas por aquellos cuyo corazón les impulse. Los rabinos nos enseñan que la sinceridad y la generosidad detrás de estas donaciones eran esenciales para que sirvieran como expiación. El Or HaHaim explica que el acto de dar con un corazón dispuesto y alegre purifica el alma y acerca a la persona a Dios. Este es un enfoque en la intención interior, o sea, en la Kavaná, y es clave para entender por qué esas ofrendas tenían un valor expiatorio. El Mishkan, volviendo al tema, no solo era un lugar físico, sino que, como hemos estudiado, además es un símbolo de la presencia de Dios entre el pueblo. La visión, por ejemplo, desde el punto de vista de la cabra, por ejemplo, del Zohar, con respecto a este tema, es que el Mishkan era una representación microcósmica del universo y del corazón humano. Al participar en la construcción por medio de las ofrendas que ellos estaban motivados a dar, por un lado, ofrendas obligatorias y por el otro lado, ofrendas de corazón, el pueblo estaba restaurando el orden espiritual que había sido dañado por el pecado. Los rabinos también ven en este pasaje una lección ética importante. La expiación no se logra solo a través de rituales o donativos, sino a través de un cambio interior genuino. El hecho de que las ofrendas fueran voluntarias, mis queridos, que fueran basadas en la generosidad del corazón, refleja la idea de que la verdadera expiación requiere arrepentimiento, es decir, teshuva y un compromiso auténtico con Dios. En el Talmud se nos dice en Yomá 86a que la teshuva tiene el poder de transformar los pecados en méritos. Los sabios destacan que la intención, o sea, la kavaná y la generosidad son fundamentales en el servicio a Dios. No se trata de una obligación impuesta, sino de un acto voluntario y sincero. El Midrash nos explica que Dios prefiere las ofrendas que provienen de un corazón dispuesto y alegre, ya que reflejan la verdadera devoción y amor por Dios. Dios desea el corazón de la persona en ese sentido, que cumpla el mandato, pero con una intención correcta. El rabino Shimon Rafael Hirsch, que lo hemos mencionado bastante en nuestros estudios, explica que el acto de dar era una forma de purificación personal, ya que al desprenderse de sus bienes, los israelitas demostraban que su verdadero tesoro estaba en la relación con Dios. Y como nos dice el Talmud, en Baba Batra 9a, que quien da con alegría recibe una bendición mayor, lo cual da pie a lo siguiente. Entonces, el que da sin alegría recibe bendición, es mejor aquel que da de mala gana que el que no da. Porque hay gente que dice, como yo, hasta que tenga buena alegría para dar y se le fue la vida y nunca dio. Ese es un tacaño de primera. Hay gente aguantando hambre. Yo no tengo que echarle a la olla para comer. Vinieron y me trajeron un mercado y me lo tiraron en la puerta. ¿Qué hago yo?
Prefiero que me lo den así a que no me den y siga aguantando hambre. Por eso el Talmud dice, quien da con alegría recibe mayor bendición que el que da dio por aparentar, dio para que lo mencionen, dio para que lo nombren, etcétera, recibe bendición. Pero con mayor bendición el que da con alegría. Pero el que no recibe bendición, que es el peor de todos, es el que nunca da. El versículo que estamos viendo en pantalla nos lo dice. Por un lado, me tienen que dar, porque la base es que el que no da no es parte del pueblo de Israel. Deben dar obligatoriamente. Ese que da obligatoriamente está cumpliendo, pero todavía no sabemos si está cumpliendo por amor o está cumpliendo porque le toca. Y el versículo luego sigue diciendo, todo aquel que sea generoso de corazón, es decir, sabes que tienes que dar, pero elévate a un puesto mayor, da con alegría.